Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid en este recién estrenado mes de octubre, un tiempo estival que se agradece mucho después de los rigores del verano y de los que se avecinan ahora en el invierno, ¿no? Prácticamente hoy iniciamos el curso, un curso muy variado, con muchísimos actos. Tenemos presentaciones de libros, tenemos conferencias, tenemos actividades de nuestras agrupaciones. Concretamente contamos con la agrupación de baile La Alborada, la banda de gaitas El Centro, tenemos también nuestro coro Ecos y el grupo de teatro Señaldad. Realmente ya hemos tenido algunos actos en septiembre. El Día Grande del Centro Asturiano, que es la celebración del Día de Asturias y festividad de la Santina. Lo celebramos en la Quinta Asturias, que es un pedacín de nuestra tierrina, la capital de España, 25 kilómetros por la carretera de Extremadura, donde están todos invitados a acudir, a que nos acompañen, igual que a esta sede social de la calle Farmacia. Estas dos sedes, la finca y este salón y otras dependencias que tenemos aquí en la calle Farmacia, pues constituyen el Centro Asturiano de Madrid. Nos pueden seguir a través de la página web y cuando quieran, pues acuden con mucho gusto, que serán muy bien recibidos, ¿no? Porque me consta que algunos de ustedes es la primera vez que nos visitan. Esperemos que no sea la última. Estamos manteniendo la bandera de Asturias siempre altiva y un poco pues, comprometidos con la actividad sociocultural y por supuesto con la actividad asturianista. Mañana, 2 de octubre, oficialmente cumplimos 141 años. Esto quiere decir que somos una casa regional que ha participado de un modo u otro en la historia de 3 siglos y de alguna manera pues somos la casa regional española más antigua del mundo. No solo de los centros asturianos y casas de Asturias, sino de todas las casas regionales. Solo en Madrid hay como 30. Bueno, pues esto un poquitín para que nos conozcan más. Hoy estamos encantados de recibir a Pablo Argüelles García, aquí a mi derecha, para que nos presente este libro, un libro extraordinario, por las referencias que nos han llegado. De manera que muchas gracias por elegirnos, Pablo, realmente, ¿no? Pablo Argüelles es licenciado en Derecho y también licenciado en Medicina por la Universidad de Oviedo. Se especializó en Cardiología por el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón. Y según contaba él mismo en una entrevista en La Nueva España, en el periódico La Nueva España, pues renunció a ejercer la abogacía en beneficio de la medicina. Además, el hecho de haber escuchado en una conferencia a ese gran científico, profesor de la Universidad de Oviedo, el profesor López Otín, Carlos López Otín, pues le animó a interesarse por la biología molecular. Y de hecho, escribió este libro, un libro que en opinión del propio Pablo Argüelles le hubiera gustado a él leer en la universidad, por ejemplo, para introducirse en una materia, en una disciplina de tantísima importancia, que le permite conocer en gran medida las claves de la vida, unas claves de la vida que esta tarde va a compartir con todos nosotros. Quiero recordar también que nos acompaña Juana María Jara Miranda, a mi izquierda, muchas gracias por acudir, que es la presidenta de la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Cardiopatías Congénitas. De hecho, los beneficios de la venta de este libro serán destinados a esta asociación. Es además la segunda edición, de manera que enhorabuena. Bueno, pues por mi parte nada más, recordarles que estamos aquí a su disposición, agradecerles su presencia y por supuesto también pues, a Pablo como autor y a Juana María, el que hayan tenido a bien elegirnos para la presentación de este libro al que auguramos el mayor de los éxitos. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra Pablo Argüelles.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros esta tarde para la presentación de esta segunda edición de la biología molecular en 7 metáforas. Y muchas gracias, por supuesto, a don Valentín Martínez Otero y al Centro Asturiano por habernos acogido hoy aquí esta tarde en este auditorio tan excepcional. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a doña Juana Jara por estar hoy aquí con nosotros en representación de APACI, la Asociación de Padres y Amigos de los pacientes, de niños con cardiopatías congénitas, a cuyo favor van en su totalidad los beneficios de esta segunda edición, de la venta de esta segunda edición del libro. Y sin más, vamos a dar comienzo a la presentación del mismo, pero antes de nada, me gustaría que todos pudiésemos conocer un poquito acerca de APACI, de esta asociación, como digo, de padres y amigos de las cardiopatías congénitas, a cuyo favor va esta segunda edición, que comparte con ellos los colores, estos colores rojo, negro y blanco de la asociación, y que mejor que nos cuenten un poquito sobre ella los protagonistas de la misma. Nosotros conocimos a APACI en la sala de espera del auxilio y neonatos de Luca. APACI me respondió a los 5 minutos de mandarles el email, enseguida Juana me llamó. El primer contacto fue estupendo, ya tono de voz maravilloso. Luego llegué y que te abra la puerta con esa sonrisa, pues ya pues, más simple. Y me dijo, no te preocupes, estamos al tanto. Pasa que alguien pase a por las llaves del piso, nos explicó cómo funcionaba el tema del piso, dónde estaba y nos dijo, no os preocupéis por nada más. En mi caso, cuando yo me operé, pues tuve que estar en Madrid un mes y medio, mis padres conmigo, con todo el gasto que supone. Y el coincidir allí con más gente, que se sentara contigo y te dijera, tranquila, que esto va a pasar, que esto funciona así. Para nosotros es algo fundamental. Es un apoyo muy grande, porque cada vez que vamos a Madrid tenemos un sitio donde quedarnos, tenemos un lugar donde poder dejar las cosas, donde ducharte. Y bueno, cuando operaron a la niña, que tuvimos que estar 35 días porque se complicó la cosa, tuvimos un apoyo muy grande teniendo ahí donde quedarnos. Que hoy en día haya esta posibilidad me parece básico, importantísimo, y que las familias pues, lo puedan aprovechar pues, mucho más. Y bueno, después de pasar el peor día de nuestras vidas, salir del Hospital de la Paz a las 12:30 de la noche y tener un sitio donde descansar, calentín, que era pleno diciembre, aquello para nosotros fue, vamos, o sea, no se paga con dinero, no se paga con dinero. Empezamos a ir a los talleres de terapia, También me pareció básico. y ahí fue ya donde yo respiré. No solamente por los críos, para que se conozcan unos a otros y tal, sino porque a los padres, pues en muchas ocasiones necesitas en ese momento de angustia que sentirte arropado. Las jornadas es que eso es un momento que estamos esperando todo el año, porque vuelves a ver a los médicos que nos atendieron. Pues nos viene genial, porque es donde aprendemos todo lo que se está haciendo nuevo, todos los avances que hay. También nos explican y nos ponen al día de novedades, a mí me parece súper interesante. Tranquilidad. Que busquen asesoramiento en los profesionales, asociaciones como esta nos dan la vida. Lo primero, que se pongan en contacto con APACI. Para nosotros eso es fundamental, porque le van a dar las directrices y Le van a ayudar. Le van a ayudar muchísimo.
Bueno, pues esto ha sido el vídeo, pero ahora doña Juana Jara nos lo va a contar en persona. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por acogernos aquí en el Centro Asturiano de Madrid y en esta sala tan preciosa. Y venía muy ilusionada hoy de Oviedo para acá, no penséis. Y a todos los presentes por acompañarnos hoy aquí a un acto tan bonito y tan importante. Agradecer a los patrocinadores, lógicamente, la colaboración para que estos ejemplares sean una realidad, y a don Pablo Argüelles, a don Aquilino y a su familia por el esfuerzo, por la complicidad, por el trabajo que han realizado y por no olvidarse de esa vena social que al fin y al cabo ayuda pues, a crear un mundo mejor. Entonces, bueno, partiendo de ahí puedo contar de Apaci muchas cosas. El próximo abril seremos mayores de edad, cumplimos 18 añitos ya. Empezamos siendo una asociación con 37 familias, que la creamos mi difunto marido y yo, porque nuestro hijo mayor tiene una cardiopatía congénita. Y fue un sufrimiento, nos sentimos solos, abandonados, perdidos, llenos de angustia. Todo en la vida carece de ningún sentido si no tenemos salud. Y por nuestra cultura, nuestra sociedad actual y pasada también, asociamos la enfermedad y las patologías a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, pero no a nuestros bebés recién nacidos. Eso nos hizo cambiar en un momento dado de forma de ver las cosas y no solo darnos cuenta de los solos y perdidos que estábamos, sino, bueno, pues desde el punto de vista de seres humanos imperfectos y de alguna manera un poco inteligentes, dijimos, hay que buscar ayuda y hay que buscar soluciones, pero ya no solo por nosotros, sino por tantas personas y tantas familias que sucede esto y que están pasando lo mismo. Como les decía, empezamos siendo 37 familias, éramos una asociación en Oviedo. A día de hoy no solamente tenemos sede en Oviedo, Avilés, Gijón, sino que somos de ámbito nacional y declarada de utilidad pública social. Eso nos obliga a una transparencia en nuestro ejercicio, tanto económico como en las actividades que presentamos anualmente aquí en el Ministerio. Lógicamente hemos desarrollado a lo largo de estos años muchos proyectos que se mantienen en el tiempo y van creciendo y evolucionando junto con los usuarios o las familias que van llegando. Bueno, uno de los proyectos pioneros que nos han copiado desde muchos sitios de España fue el proyecto Cremalleras, que fueron fotografías que realizaron los alumnos del CISLAM de Langreo, que algunas vienen dentro del libro, de nuestros peques con su cicatriz en el cuerpo, ¿no? Esa cicatriz, esa cremallera de superhéroes, como ellos dicen. Y fue un proyecto súper ilusionante y que participaron un montón los voluntarios y los fotógrafos. Y luego el piso de acogida. No podemos olvidar que nosotros empezamos teniendo en cuenta que nuestros peques nacen en Asturias. En Asturias tenemos unos buenos servicios de diagnóstico y seguimiento, pero no hay un servicio de cirugía cardíaca pediátrica o un servicio donde una mamá embarazada sabe que su bebé va a nacer con una cardiopatía, porque así de genial es la medicina, ya nos lo pueden decir, la medicina y sus profesionales. Pero bueno, además esas familias cuando se tienen que desplazar a los centros referenciales donde hay unos CESURes adjudicados, están aquí. Los centros donde más opera, más difíciles son las operaciones, las intervenciones y donde mejores son los resultados. Yo siempre digo que no haríamos por los nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras mayores, ir a cualquier sitio donde sea. Pero claro, no todo el mundo tiene una solvencia económica que se pueda permitir estar un mes, 6 meses aquí en Madrid viviendo y tener que viajar cada 3 meses para revisiones, cirugías cada ciertos años, continuado y prolongado en el tiempo. Es una forma de crecer diferente, pero bueno, yo siempre prefiero pensar que si lo aprovechas te hace mejor persona y te une más. De ahí, hace ya unos cuantos años, creamos el SAF, que es el Servicio de Alojamiento Familiar, donde las familias que pertenecen a Apaci vienen. El piso es un piso de acogida que está en el barrio Fuencarral,
cerca de San Sebastián de los Reyes. Es un piso que tiene zonas comunes, hay limpieza, mantenimiento y tiene 5 habitaciones privadas con cunas, camas, literas, televisores y todo lo que las familias pueden necesitar para encontrarse en un ambiente bueno, pues acogedor, su casa. Le decimos la casa de los asturianos, entonces es un poco como estar aquí hoy de alguna manera, ¿no? Que te hace muy feliz porque, jolines, no sé, algo de los genes que nos contará don Pablo de Pelayo tendremos, porque vamos ganando terreno. Y fue un proyecto que demostramos que era necesario, demostramos que era sostenible en el tiempo y que tiene una gran demanda, que a día de hoy tenemos convenios de colaboración con otras muchas entidades de España que tienen asociados con muchas patologías que no necesariamente son infantiles o no necesariamente son cardiopatías congénitas, pero que les ofrecemos pues ayuda y apoyo, porque una habitación vacía no ayuda a nadie si alguien lo necesita. Entonces, sin demorarme más, ¿qué es Apaci? Pues yo había algo que le decía siempre a mi hijo, el cardiópata, que ya tiene 25 años, que cuando salía por la puerta le decía: vive, corazón, gracias. Muchísimas gracias, Juana, por habernos traído ya no solamente el vídeo, sino también el testimonio en carne y hueso de lo que es Apaci, tanto para los padres como para los pacientes. Y nada, una vez más, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí en este Centro Asturiano de Madrid y una vez más, me repito, pero muchas gracias a don Valentín y por cogerle un poquito el banderín del asturianismo al que hacía referencia. Podíamos encontrarle una segunda explicación al por qué un licenciado en Derecho les va a estar hoy aquí hablando de biología molecular y de medicina, ¿no? Y es la que daba el cangués don Juan Vázquez de Mella cuando se le preguntaba por qué, siendo también licenciado en Derecho, no ejercía la abogacía, ¿no? Decía Vázquez de Mella que lo hacía por amor a la justicia, pues un poquito. Quizás sea por eso, no lo sé. Vamos entonces a presentar hoy aquí la biología molecular en 7 metáforas, este libro que lleva por subtítulo Las claves de la vida como nunca antes se las habían contado. Y es que vamos a hablar de la vida. Decía Epicteto, a quien luego sirvió la escolástica, que antes de comenzar a hablar o estudiar un determinado tema había que definir los términos, ¿no? Decía initium doctrinae sic considerationem hominis. Pues vamos lo primero, tratar de ver un poquito qué es esto de la biología molecular, tratar de considerar ese término. La biología es la ciencia de la vida, que estudia el bios, la ciencia que estudia la vida, pero molecular lo es porque lo hace en su dimensión más íntima, y es que en el conocimiento humano, a lo largo de todos estos últimos, el camino de estos 20 últimos siglos, ¿no? El 21 estamos ya, pues nos ha llevado a descubrir que la esencia de la vida no era otra que molecular. La vida, para poder entenderla en su sentido más profundo, requiere bajar, como vamos a ver, a la escala molecular. Y en general, pues la definición más concreta ya, una vez que partimos de esta definición primera, este esbozo de que la biología molecular es la ciencia que estudia la vida en su aspecto molecular, pues va a ser en su aspecto ya más concreto, esta definición de biología molecular, la que vamos a tratar de hacer a lo largo de los 7 capítulos del libro. Y es que la presentación de este libro, que tiene el prólogo del doctor Carlos López Otín, a que desde aquí le mandamos un cariñoso abrazo, y al que ya se refería don Valentín, pues consta de 7 capítulos, de 7 pequeñas metáforas que tratan de abrir el conocimiento necesario, las claves o las puertas de conocimiento necesario para acceder al del capítulo siguiente, de tal manera que, hablando en el primero de los ladrillos de la vida, lograremos entender luego por qué las células van a la escuela. Una vez que entendamos esto también, podremos hablar de qué son las bicicletas y las enzimas para las células. Luego nos adentraremos en un capítulo con un nombre un tanto enigmático, el Titanic y el dogma de la biología molecular, pero quizás el más importante de todos.
Luego trataremos de descifrar el enigma junto con los protagonistas que lo hicieron en el siglo XX. Luego hablaremos un poquito de la evolución y el ingeniero despistado. Y por último, nos adentraremos en los peligros de esa inmortalidad celular de la que luego hablaremos. 7 capítulos en los que, como digo, pues trataremos de utilizar para acabar respondiendo a esa pregunta, o que por lo menos todos se vayan con una idea, espero, esta tarde más clara de qué es la biología molecular y por qué es tan importante para nuestra vida en general y en concreto y en particular para la medicina. Y es que decía el doctor Ochoa, don Severo Ochoa, uno de nuestros pocos premios Nobel, y vamos, en el caso de la medicina y del premio Nobel de Fisiología y Medicina, que es como se denomina, pues el último después el de Ramón y Cajal, que la medicina será molecular o no será. Así que vamos a ver si el futuro de la medicina va por estos caminos. Comenzamos el primer capítulo del libro y lleva por título Los ladrillos de la vida, y en este capítulo vamos a ver de qué estamos hechos. Una pregunta que puede tener varias dimensiones, como vamos a ver. En un primer lugar vamos a hablar de la escala, de la importancia de la escala. ¿Por qué la escala es importante? Porque la historia del conocimiento humano no es otra que la del dominio y nuestra conquista de la escala. Tenemos aquí en pantalla una fotografía histórica, que es la que en el año 1990 Carl Sagan convenció a la NASA para sacar antes de que la sonda Voyager abandonase nuestro sistema solar. Aquí en órbita de Saturno, aquí vemos esos anillos de Saturno, le dieron la vuelta a la Voyager, que se dirigía hacia Urano, Neptuno y Plutón, y ahí al fondo se veía ese pálido punto azul que es nuestro hogar. Y es que la escala es muy interesante tanto hacia las estrellas como hacia las profundidades del infinito dentro de nosotros mismos, ¿no? Pero hay que distinguir un poquito qué es lo importante, qué es lo interesante, porque interesante es todo, pero por ejemplo para la biología molecular y para la medicina, pues todo esto que hay más allá de nosotros, hacia las cosas más grandes, infinitamente mucho más grandes que nosotros, pues no tiene especial importancia. Así que es muy interesante, pero lo importante, todo para la biología, para la vida, se encuentra dentro de ese pálido punto azul, dentro de este hogar que llamamos Tierra, y más en concreto, tiene por objeto, como más grande de todo, en su dimensión más amplia, el organismo. Un organismo que medimos en metros, que estudia la fisiología, que como sabemos está compuesto luego dentro por cosas más pequeñas, por órganos, que estudia la anatomía. Aquí quizás tuviésemos que medirlos en centímetros, pero también los órganos están formados por tejidos, que estudia la histología, y aquí ya los centímetros se nos quedan grandes, aquí hablamos de micrómetros, 1 millón de veces más pequeños que un metro, quizá menos 6. Pero los tejidos están formados por células que son todavía más pequeñas, igual hay que medir ya en nanómetros, ¿no? Todavía 1000 veces más pequeñas que una micra, y que sería estudiar la citología. Pero como decía, en su sentido más íntimo, la vida en el fondo es molecular, incluso la célula se nos queda grande, y tendríamos que descender en la escala, como en esta fotografía aquí tan bonita de la Sagrada Familia de Francesca Talarroca, hacia las profundidades de lo infinitesimal, donde nos vamos a encontrar que existen cosas más pequeñas que una célula. Y es que la célula, a su vez, está formada por orgánulos, seguro que les sonarán a ustedes palabras como mitocondria. Pero incluso los orgánulos también están formados por otros ladrillos más pequeños, que serían, por ejemplo, las proteínas. Y también las proteínas, incluso algo tan pequeño como la proteína, está formada por otros ladrillos más pequeños, que serían los aminoácidos. Como vemos, pues cada vez nos vamos a definir más a esta escala molecular, donde habría cosas más pequeñas todavía. Pues los aminoácidos no dejan de ser moléculas, y las moléculas están formadas por uniones de átomos, de distintos elementos, incluso hay partículas más pequeñas que los átomos. Pero ahí, si quisiésemos descender tanto, estaríamos pecando de lo mismo que si quisiésemos irnos a cosas muy grandes como las que hay fuera del espacio, porque no sería práctico para la medicina trabajar en clave de, por ejemplo, de partículas subatómicas. Trabajamos dentro de la escala que empieza en el aminoácido y acaba en el organismo. Los ladrillos de nuestra vida son los aminoácidos, que forman las proteínas forman otras estructuras, por ejemplo los orgánulos, la célula está formada por orgánulos, las células dan lugar a tejidos, los tejidos dan lugar a órganos, y los órganos hacen posible pues, lo que somos todos y cada uno de nosotros.
Esto sería la escala, pero luego, igual de importante que la escala, es el concepto de unos números que son los números de la vida, unos números que por su magnitud bien podrían pues apabullarnos, pero sin los cuales, como digo, no sería posible la vida misma. Y son los siguientes. Son 100 billones de células que hacen posible la existencia de todos y cada uno de nosotros. 100 billones con B. Unas cifras increíbles que forman ese pues, animal sin plumas, de uñas planas y dotado de ánima racional, que era la definición de los platónicos del hombre, ¿no? Lo de sin plumas lo tuvieron que añadir luego porque y lo de uñas planas, porque una vez Diógenes el Cínico apareció con un gallo, lo desplumó y dijo, he aquí un hombre, Platón, ¿no? Pues tuvieron que añadir lo de las uñas planas, lo del ánima racional no estaba claro, pero bueno, 100 billones de células, son una cantidad de ceros tremenda, 14 ceros, dentro de las cuales 10.000 millones, en el camino de la diferenciación del que luego hablaremos, siguieron o tomaron la opción de convertirse en parte de nuestro sistema nervioso central, de las neuronas. Un sistema nervioso central, aquí tenemos el cerebro en la pantalla, que hace posible que podamos pensar, soñar, imaginar que son tantas como estrellas existen en la Vía Láctea. 10.000 millones de neuronas. Y todas y cada una de ellas, esas 100 billones de células que forman nuestro cuerpo, tienen dentro el secreto más grande de todos. El secreto de la vida escrito con solo 4 letras en un gran libro de 3.000 millones de pares de bases, que son las famosas A's, C's, G's y C's de nuestro genoma. Ese DNA que se encuentra en todas y cada una de nuestras células, y tanto en una célula de un músculo, por ejemplo, en una célula de uno de nuestros huesos, en una célula de la piel, células muy distintas, pero que todas tienen la misma información genética, pero que siguiendo un camino que es el de la diferenciación, hacen posible que existan tejidos tan distintos, tejidos tan dispares como puede ser el hueso o el músculo. ¿Y cómo es esto posible? Pues lo vamos a ver en el segundo capítulo, donde lo que hablamos en el libro es de que las células, al igual que nuestros hijos, también van a la escuela. Y comienza el capítulo con una metáfora clásica, una metáfora muy antigua, que es la del Valle de Waddington, que tenemos aquí representada en pantalla, en esta imagen. Esa bola que está en la parte más alta del valle, según vaya cayendo, deberá tomar decisiones, podrá girar a la derecha, podrá girar a la izquierda. Una vez que gira a la derecha, podrá luego tomar uno u otro camino, pero ya no podrá tomar estos dos, porque para eso tendría que haber girado al principio a la izquierda. Estoy viéndolo desde una proyección radiológica, podríamos decir, según sus pantallas, a la derecha aquí y a la izquierda allí, da igual. Según cuando toma una decisión, le quedan otras por delante, pero ya no puede volver, ya no hay marcha atrás, hay algunas que ha dejado atrás. Una vez que las toma, ya no podrá volver a ellas, como por ejemplo un niño que haya tomado la decisión de hacer el bachillerato de ciencias, pues podrá luego dedicarse a las matemáticas o a la ingeniería, pero quizás ya no pueda dedicarse a la música o a ser periodista, porque para eso habría debido de tomar la opción de las letras, ¿no? Aunque bueno, vamos a ver que a veces es posible dar marcha atrás. Y esto fue lo que nos enseñó Yamanaka Shinja, premio Nobel de Medicina y Fisiología, en el año 2012, cuando con 4 factores de transcripción, luego solamente con 3, logró dar marcha atrás a esa maquinaria celular y volver atrás en el tiempo como una auténtica máquina del tiempo, como una IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, es como las llamó, esas células pluripotentes inducidas por esos factores de transcripción, que son auténticos Benjamin Buttons moleculares. Si alguien ha visto la película, esa película de Brad Pitt, una película muy bonita, en la que comienza siendo mayor y se va haciendo, a diferencia del resto de la gente, que conforme pasan los años nos hacemos más mayores, era al revés, se iba haciendo cada vez más jóvenes, y va hacia atrás, involucionaba. Pues eso es lo que les pasa a esas células que pueden volver hacia atrás, y eso tiene una importancia muy grande, porque piensen ustedes que si yo cojo una célula que ya haya decidido ser parte de mi piel y la transformo en una IPS, puedo volverla hacia atrás, hacer que sea todavía una célula pluripotente y luego con determinadas técnicas hacer que se convierta en una célula del corazón y por ejemplo estudiar miocardiopatías o enfermedades del corazón, pero también puedo hacer que se convierta en una neurona, una célula que ya forma parte de mi piel, que ya había decidido caer en ese valle hacia otro camino, puedo volverla hacia atrás y, por ejemplo, convertirla en una neurona,
y utilizarla para estudiar, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, otras enfermedades que pues, nos afectan muchísimo. Entonces, muy interesante esta posibilidad que nos enseñó Shinya Yamanaka. Ya había adelantado un poquito esta historia de ingenieros y abogados. Aquí la vamos a ver ya con nombre y apellidos. A la tercera semana de la concepción, pues se produce un fenómeno que se llama gastrulación y que hace que el embrión se divida en 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, cada una de las cuales ya está determinada para dar lugar a tipos distintos de tejido. Entonces, células del ectodermo van a poder, por ejemplo, dar lugar al pelo, al ojo, al cerebro, pero ya no podrán formar parte del hígado o del páncreas. Eso corresponderá a otra capa, al endodermo, y las células del mesodermo, por ejemplo, podrán formar parte de los músculos o de la sangre, del corazón, pero no ya de la tráquea, de los bronquios, ni de la piel o las uñas. Cada una de las células se ha tomado ya un camino en ese valle de la diferenciación. Cuanto más tarden en separarse, pues más se van a parecer morfológicamente. En cambio, las que se separan antes van a ser más distintas. Por ejemplo, vemos allí la primera imagen de todas, son glóbulos rojos. Y sin tener especiales conocimientos de medicina o de histología, podemos diferenciarlos bien de la segunda imagen. No sabremos lo que es, pero vemos que son diferentes. La segunda imagen es un corte de túbulos contorneados del riñón. Es epitelio renal, por lo tanto muy distinto de los glóbulos rojos. Esa primera imagen y la segunda, solamente al microscopio ya se diferencian. En cambio, entre esta y esta otra, el microscopio no es suficiente, porque morfológicamente son idénticas. No, ni siquiera yo creo que el mejor anatomopatólogo solamente a ojo podría diferenciarlas. Se trata de linfocitos TCD4, helpers, se llaman o ayudantes, y linfocitos TCD8, que son los citotóxicos. Estas ya necesitarían, aparte del microscopio, técnicas que se llaman de inmunohistoquímica. Hay que utilizar tinciones que selectivamente seleccionen unas u otras para poder diferenciarlas. ¿Y por qué? Porque podríamos entender algo así. En la primera lo que tenemos es, por ejemplo, la diferencia entre un policía y un arquitecto. Ya solamente por la calle, a simple vista, ya sabemos, pues aquel será el arquitecto y aquel será el policía. En cambio aquí lo que tenemos es 2 abogados, pero uno está especializado en derecho mercantil y otro está especializado en derecho patrimonial, entonces, o en derecho penal. Y la cosa es que, claro, que ya, como han tardado más, han estudiado juntos la carrera, han estudiado juntos el bachillerato, han tardado más en separarse sus caminos de formación, pues se parecen más, y entonces ya es más difícil distinguirlos a simple vista. Hay que utilizar otras técnicas, habría que hablar con ellos, ¿no? Y preguntarle, pues bueno, ¿usted qué es lo que más utiliza, no? Y dice, bueno, yo el código penal, entonces este es el penalista y el otro es el mercantilista. Y por último, vamos a hablar aquí de la metáfora de la biblioteca, que me parece muy importante para entender cómo se produce esa diferenciación. Porque unas células, por ejemplo, tienen una estructura como la de los músculos y otra estructura totalmente distinta como la de la piel, compartiendo el mismo genoma. ¿Cómo puede ser? Pues el problema está en que, aunque el genoma está el mismo, el pastel es el mismo, tienen distinta cobertura. Tienen la cobertura que va por encima, el epigenoma, lo que va por encima del genoma. Alguna gente, en vez de utilizar esta metáfora de la cobertura del pastel, hablan de los puntos, las comas, dicen que el texto sería el genoma y el epigenoma serían, como digo, las tildes, la acentuación, las comas, los puntos, la puntuación, que modifica o matiza un poquito el mensaje, ¿no? Sea como fuere la metáfora que más nos guste, la realidad es que el genoma, los famosos cromosomas, en realidad son superestructuras que tienen diversa organización interna, y que si la vamos desmontando poco a poco, vemos que el cromosoma en realidad está formado por la denominada cromatímana, que es una superestructura que a su vez está formada por otras superestructuras, estos rosarios, que son los famosos nucleosomas, unas proteínas denominadas histonas, en torno a las cuales el genoma, el DNA, da 2 vueltas y media, y que lo pueden atraer por su carga positiva. El genoma tiene carga negativa, y en determinados momentos dejar de atraer, dejar de apantallar, dejar de empaquetar y permitir que se expresen los genes. La idea es la siguiente: cuando tenemos el genoma son las instrucciones para construir determinadas, por ejemplo, proteínas, determinados ladrillos.
Si están empaquetados, si están, por ejemplo, en la estantería, no son accesibles, pero si los desempaquetamos, si un gen se desempaqueta, es accesible y se pueden construir las instrucciones de lo que hay en ese gen, ¿no? Entonces, la diferencia sería la siguiente. Una célula que fuese un ingeniero y una célula que fuese un abogado tienen todas los mismos libros. El genoma es idéntico en una y en otra. Pero unos van a tener unos libros en las estanterías porque no los usan, los tienen, pero están ahí solamente empaquetados. Y los que más usan los van a tener encima de la mesa. Mientras que esos libros que están encima de la mesa en la otra célula van a ser distintos. Por ejemplo, una célula beta-pancreática, que son las que dan lugar a la insulina, las que fabrican la insulina, pues las instrucciones de la insulina las van a tener encima de la mesa, porque es algo que hacen a diario. Mientras que pues, las instrucciones de cómo hacer una proteína muscular las van a tener quizás aquí, en este libro, empaquetado ahí. Lo tienen, porque todas las células tienen el mismo genoma, pero no lo usan. En cambio, la célula del músculo tiene las instrucciones de la insulina, pero quizás en una estantería de estas de aquí, porque no las usa, las tiene pero no las usa. Pero las de la proteína muscular no las puede tener aquí. Las tiene abiertas, las tiene accesibles encima de la mesa. Y esa es la explicación de por qué con los mismos libros, con el mismo genoma, empaquetado de diferente manera, teniendo accesibles unas partes sí y otras no, tenemos células tan distintas como una célula del páncreas que genere la insulina o una célula que dé lugar a uno de nuestros músculos que nos permita hacer movimientos. En el tercer capítulo hablamos de bicicletas y enzimas. La metáfora de este tercer capítulo se debe en parte a el creador de la famosa compañía de Apple, Steve Jobs, ya fallecido en el año 2008 precisamente de un cáncer de páncreas. Y es que en una entrevista a finales de los años 80, Steve Jobs se acordaba de una revista, creo que era American Scientific, que él leía cuando era joven, en la que una vez le llamó la atención un artículo que abordaba algo que está muy de moda hoy en día, la eficiencia energética. Hablaba de los diferentes animales que había en el mundo y cuál era más eficiente energéticamente, cuál gastando la menor cantidad de energía era capaz de hacer una milla, un kilómetro, lo que sea, gastando la menor cantidad de energía. Y el ganador, para su decepción, no era otro que el cóndor de los Andes. ¿Y por qué digo que para su decepción? Porque decía, hombre, el ser humano, el Homo sapiens, que siempre pensamos que es la cima de la pirámide evolutiva, ¿cómo podía ser que no fuésemos los ganadores? Quedábamos bien, quedábamos dentro de los 10 primeros. Un hombre corriendo pues no lo hacía tan mal. La tortuga, por ejemplo, seguro que gasta mucha más energía para hacer un kilómetro. Pero le llamó la atención a Steve Jobs que un hombre montado en una bicicleta ganaba al cóndor, gastaba menos energía en una bicicleta, era más efectivo el hombre. Entonces Steve Jobs decía que los ordenadores, él estaba hablando de ordenadores en aquella entrevista, que son como bicicletas para nuestro cerebro. Se entiende la idea, ¿no? Es muy potente la idea. Pues entonces yo cogí prestada esa alegoría y dije entonces que las enzimas son como bicicletas para nuestras células. Vamos a ver por qué. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a verlo hablando de la intolerancia a la lactosa. Y entonces vamos a hacer una nueva consideración hominis y vamos a hablar de los protagonistas. Bueno, las enzimas, en primer lugar, salvo raras excepciones donde son ácidos ribonucleicos con capacidad enzimática, son proteínas. En general vamos a decir que son proteínas. Proteínas que, como ya sabemos, están hechas por unos ladrillos que son los aminoácidos. Una enzima no deja de ser una estructura aminocídica, pero especial porque tiene un sitio que se denomina sitio catalítico, que es donde va a tener lugar la magia. Y vamos a ver qué va a pasar ahí. Vamos a hablar de la lactosa. La lactosa es un disacárido formado por glucosa y por galactosa, dos tipos de azúcares. Y la lactasa es el enzima encargado de romper ese disacárido en dos monosacáridos. Esa es la lactasa. La idea sería que la lactosa entra en el sitio catalítico y se produce esta reacción enzimática, la que permite separar por un lado la glucosa y por otro la galactosa. Esto es muy importante para nuestro cuerpo, ya que el epitelio de nuestras células intestinales, de nuestro intestino delgado, no es capaz de asumir de forma directa los disacáridos. Nosotros solamente podemos, por los transportadores GLUT2, transportar al torrente sanguíneo monosacáridos y, por lo tanto, para poder absorberlos necesitamos que previamente se produzca
ese corte en dos de la glucosa por un lado y la galactosa por otro. Y eso es lo que hace la lactasa. Sin embargo, en la naturaleza, todas las especies utilizan únicamente este enzima en las primeras etapas de la vida, porque solamente se consume leche en forma de leche materna cuando son cachorros, como en este caso de estos Golden Retrievers, o como digo, en las primeras etapas de la vida. Y luego pues, la lactasa pierde utilidad y se guarda, el libro se cierra y se guarda en esa estantería, en algún lugar por ahí de esa estantería de la que ya hemos hablado, de esa biblioteca, y no se vuelve a utilizar. Y por lo tanto, lo normal era, y digo era, vamos a ver por qué, que la lactasa pues, ya no se volviese a expresar y por lo tanto la leche no pudiese ser consumida. Hasta que no hace mucho tiempo, vamos a decir hace unos 10.000 años, en una determinada parte del norte de Europa, apareció una mutación que hacía que la lactasa siguiese expresándose en etapa adulta. Y esto supuso una auténtica ventaja para ese grupo de población, porque ese grupo de población tenía acceso a estos animales que vemos aquí, a estos mamíferos, a estas vacas, y si podían beber la leche de adultos, tenían acceso a un alimento prácticamente pues, indefinido a muy bajo precio, con un poquito de pienso, porque no, claro, si mataban a la vaca y se comían pues la carne, la vaca ya no servía para más, pero si podían ordeñarla y comer la leche, quesos, etcétera, pues entonces tienen una fuente de alimento muy interesante. Entonces esa ventaja, esa mutación se convirtió en una ventaja y se hizo pues predominante poco a poco en ese grupo poblacional. Ese grupo poblacional pues se fue extendiendo por todo el continente y entonces hay mucha gente hoy en día que puede seguir, gracias a esa mutación, consumiendo leche o productos que tengan lactosa de adultos. Pero hay otra gente que no desciende de quienes tenían esa mutación y por lo tanto, como sabemos, pues le sienta bastante mal. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no podamos asumir los disacáridos, hay otros seres en nuestro intestino, estas bacterias que sí que lo pueden hacer y los gases que producen al hacerlo pues dan lugar a las molestias que conocerán todos aquellos que sean intolerantes a la lactosa. El conocimiento de la biología molecular nos puede dar soluciones, ¿no? Una solución a esto sería abstenerse de tomar productos que tengan lactosa, pero la otra solución podría ser, por ejemplo, suplementar, o sea, como sabemos que lo que falta es la lactasa y además hoy en día somos capaces de hacer proteínas sintéticas, pues podríamos tomar un suplemento de lactasa y seguir tomando pues, los postres que más nos gustan. Vamos a hablar ahora en el capítulo 4 del Titanic y del dogma de la biología molecular. Y en este capítulo vamos a abordar una de las partes más importantes de entender qué es la biología molecular, que es esta del dogma de la biología molecular. Y vamos a ver cómo, al igual que el famoso barco del buque de los sueños, el dogma pues también naufragó y acabó en las profundidades del océano. Vamos a hablar en primer lugar del secreto de la vida. Y es que la búsqueda a la famosa pregunta de dónde venimos, no ya tanto al dónde vamos, que eso igual ya es más de la filosofía, acabó relativamente pronto, ¿no? Relativamente hace poco, el 25 de abril de 1953, cuando estos dos caballeros que vemos en pantalla, Francis Crick y James Watson, escribieron este artículo en la revista Nature, publicado el 25 de abril de 1953, del que vemos en pantalla, tan solo un par de páginas, en el que proponían una estructura para el ácido desoxirribonucleico, para el DNA, esta estructura en doble hélice. Este pequeño artículo que acaba aquí apenas coge un poquito de la segunda página, solamente con una página, pues les valió 9 años después ganar el premio Nobel de Medicina y Fisiología y sobre todo dar con una de las claves más importantes en la historia de la humanidad, y es que apuntaron en el artículo, más allá de la estructura de la doble hélice, algo muy importante. Hicieron la siguiente observación. Dijeron, no se nos escapa que la estructura propuesta sugiere de inmediato un mecanismo de copia del material genético, y es que ahí estaba el secreto de la vida, el que ya no es tanto la estructura en sí misma, sino como que esa estructura era la clave para que una molécula de DNA pudiese dar lugar, por medio de un proceso que se denomina replicación, catalizado por una enzima, la DNA polimerasa, a dos copias idénticas de la misma, en la que cada una de las cuales tendría un hilo de la hebra original. La hebra original tenía 2 hilos, 2 hebras, y
cada una de esas dos hebras se divide, va una para un lado y se genera una nueva molécula que tiene parte de la molécula original, se llama replicación semiconservativa, ese fenómeno. Y esto nos permite ya entrar a hablar del dogma de la biología molecular. ¿Qué es esto del dogma de la biología molecular? Pues el dogma de la biología molecular tiene tres niveles. Al igual que tres niveles, vamos a distinguir en los astilleros de Harland Wolff, en Belfast, donde se construyó el Titanic. En el primer nivel tendríamos la oficina de Lord Perry, el dueño del astillero, donde tendría el blueprint o el mapa, el plano maestro de la nave, ¿no? Aquí están todas las instrucciones de cómo se construye el barco, desde cómo hacer una chimenea a cómo hacer una ventana, cómo hacer la quilla, el ancla, todo está en ese plano. Ese nivel no es otro, alguien ya lo habrá adivinado, que el del DNA. En el DNA, como decíamos, están las instrucciones de cómo hacer todas las piezas que forman nuestro cuerpo. Todas y cada una de ellas están en ese DNA. Pero claro, cuando en el astillero había que hacer una pieza en concreto, era demasiado valioso utilizar el plano maestro. No iban a llevar el plano allí a los astilleros para fabricar, por ejemplo, unos remaches o la quilla o el ancla, ¿no? Se estropearía el plano, se podría manchar. Entonces lo que tenían era un sistema muy inteligente. Tenían un pabellón con una auténtica legión de copistas que hacían copias parciales del plano de aquellas partes que fuesen necesarias en cada momento en el astillero. Entonces, si era necesario tener una parte de cómo hacer el compartimento estanco de la sala de calderas número 1, pues unos copistas hacían unas copias parciales, porque no era de todo el plano, no interesaba la chimenea, ni interesaba el ancla. Solamente, por ejemplo, cómo hacer esa puerta estanco. Hacían ese plano y lo llevaban con un sistema de mensajeros, lo llevaban al astillero y se fabricaba siguiendo esas instrucciones. Y luego se desechaba. Esto, en nuestras células, es el RNA. El RNA no es más que eso. Es una copia parcial de una parte del plano maestro, del DNA. ¿Los copistas quiénes son? ¿Quiénes hacen esto? Pues la denominada RNA polimerasa, mediante un fenómeno que se denomina transcripción. La transcripción es esto, si necesitamos, por ejemplo, hacer insulina, pues cogemos, no llevamos todo el DNA, todo el genoma de nuestras células para fabricar la insulina. Lo que hacemos es una copia parcial de las instrucciones de la insulina. Decimos, necesitamos las instrucciones solamente de esto. Buscamos dónde está la insulina y copiamos solamente esa parte. Y además la copiamos de una manera que luego se puede desechar. Una vez que se fabrique, es desechable, como esos planos parciales que hacían. El papel es de menor calidad, lo que quieran ustedes, pero es desechable. ¿Y a dónde se llevan? Pues se llevan al astillero, a fabricarlo al astillero. En el astillero, en el dique seco, era donde fabricaban el barco, pues en nuestras células, ese astillero, ese dique seco, son los ribosomas. Y el proceso mediante el cual se coge ese RNA y se fabrica la pieza en concreto, se denomina traducción. Y damas y caballeros, esto que tienen en pantalla no es otra cosa que el dogma de la biología molecular. El dogma de la biología molecular dice que del DNA se produce la transcripción a RNA y del RNA se produce la traducción a proteínas. Eso es el dogma de la biología molecular. Pero quien haya estado atento habrá escuchado ya al principio que adelantábamos que ese dogma, como todos los dogmas en ciencia, pues estaba llamado a acabar en el fondo de las aguas de Terranova, y ahí dio lugar, se encontró con el iceberg, el dogma de la biología molecular. ¿Por qué? En primer lugar, porque aparecieron unos virus, los retrovirus, el más famoso sin duda, lo conocemos desde 1981, por lo menos sus efectos. El virus en concreto tardó un poquito más en describirse, es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque tiene una proteína que se denomina retrotranscriptasa inversa, que es capaz de alterar el primer eslabón del dogma de la biología molecular y pasar del RNA al DNA. El virus del VIH es un virus RNA, no es ácido desoxirribonucleico, es ribonucleico, con unos 10.000 pares de bases, pero es capaz de insertarse en el genoma de las personas infectadas, porque con esa proteína, la retrotranscriptasa inversa, hace algo que hasta entonces se creía imposible, ¿no? Con RNA genera DNA y además lo inserta luego por medio de una proteína que se llama la integrasa. No es hoy el momento ni el lugar para hablar de esos detalles tan grandes, pero bueno, la idea es esta, que logra pasar de RNA a DNA. Eso fue pues, lo que hizo aguas
con el primer eslabón del dogma de la biología molecular, pero también el segundo acabó rompiéndose. Y eso valió un premio Nobel a Stan Prushner en 1999 por describir una entidad realmente pavorosa, que son los priones, causantes de una enfermedad muy exótica, el kuru, que afecta a los indios del norte de Papúa de Nueva Guinea por prácticas necrofágicas, rituales. Cuando fallece uno de los kuru, la familia participa en una ceremonia ritual en el que se comen al decuyus, y en este caso la mujer se come las manos que dieron de comer a la familia, pero los hijos se comían el cerebro para tener la inteligencia y la fuerza del padre, y entre ese cerebro que se comían iban unas proteínas mal plegadas que daban lugar al mal plegamiento de otras proteínas, son los priones, y sin falta de DNA, sin falta de RNA, se producía una alteración directamente en las proteínas, y por eso decía que se rompió el tercer eslabón del dogma de la biología molecular. Más cercana a nosotros, pero igualmente pavorosa, es la famosa encefalopatía espongiforme de las vacas locas, pero vemos que comparten pues, unos síntomas muy parecidos con el kuru. En el caso del kuru era una práctica ritual y se comían el cerebro de los pues, infectados, fallecidos, y aquí pues, lo que pasaba es que, como sabemos, las pobres vacas se comían pienso que llevaba cerebro de ovejas que utilizaban para hacer ilegalmente el pienso de estas vacas, ¿no? Pero al final el resultado era el mismo, se producía esa terrible prionopatía que da lugar a estas alteraciones. Vamos a hablar ahora del quinto capítulo, que lleva por título Descifrando Enigma, ¿no? Enigma, como sabemos, la famosa máquina de codificación de la Segunda Guerra Mundial alemana, y que tiene una historia muy interesante, ¿no? Contada, narrada en muchas películas. Les invito a ver alguna de ellas. La que lleva por título también Descifrando Enigma es un gran ejemplo. Pero como todo, en una época, ya digo, muy importante para descifrar códigos, tanto la de la guerra como la de la posguerra, donde empezó otra guerra, la Guerra Fría, donde había también muchos códigos, y que coincide con la época en la que se produce el desciframiento del más importante de todos. El más sencillo, bueno, quizás era sencillo, pero sin duda el más importante, que era el código de la vida, el código genético. Con 4 letras del código genético se podían codificar los 20 aminoácidos. ¿Y qué quiere decir esto de codificar los 20 aminoácidos? Antes de continuar, vamos a tratar de entenderlo, ¿no? El genoma no es otra cosa que una gran secuencia de 4 letras, de 4 pares de bases. Decimos letras, son moléculas, son 4 tipos distintos de moléculas, que son las A's, las G's, las C's y las T's. Estos son otras letras distintas, algunas son también A's, G's, T's y T's, pero sería distinto. Estos son los aminoácidos. Pero el genoma son solamente 4 letras, A's, C's, G's y T's. ¿Cómo con 4 letras se podían dar las instrucciones para hacer una proteína? Porque habíamos dicho en el primer capítulo que las proteínas están formadas por unos ladrillos, que son los aminoácidos. Bien, la insulina les decía que es una proteína, y les decía que, por ejemplo, que una célula, en un momento determinado, en concreto las células beta pancreáticas, pueden decir, vamos a fabricar insulina. Por lo tanto, lo que hacían era coger el gen de la insulina, hacer una copia parcial solamente de ese gen, eso se llama transcripción, pero esa copia va a tener un código de 4 letras. ¿Cómo con 4 letras pueden montar las piezas adecuadas? Porque, por ejemplo, imagínense ustedes que la insulina necesita que en un momento determinado pongamos una asparagina, luego 2 histidinas, luego 2 argininas, luego una tirosina. ¿Cómo se les dice a los ribosomas, solamente con 4 letras, que seleccionen cada una de estas 20 piezas? Pues bueno, eso evidentemente había que hacer combinaciones de esas letras, no queda otra manera. ¿Cómo se descubrió esto? Pues con estos dos protagonistas, Severo Ochoa y Marshall Nirenberg, cada uno de ellos en laboratorios distintos, pero en torno a la ciudad de Nueva York, se produjo el desciframiento poco a poco de este código, donde participó nuestra Margarita Salas. Margarita con su marido Eladio estaban en aquella época haciendo una estancia en el laboratorio de don Severo, y fueron protagonistas de primera mano de descifrar algunos de los mensajes del código genético. Algunos de esos aminoácidos, ¿cuáles eran el código de cada uno de esos aminoácidos? Pues en algunos casos Margarita fue una de las
protagonistas de esa historia que se escribió, es historia de la ciencia, ¿no? Esto es como, pues, casi como quien descubrió América y todos los niños, pues, saben Cristóbal Colón, pues aquí lo mismo, ¿no? Que Margarita es una de las personas que descubrió alguno de esos aminoácidos. Decía cómo pasar de ese código de 4 letras a la letra de aminoácidos, ¿no? Pues vamos a verlo. Al igual que todos los códigos, como en la literatura, por ejemplo, vemos aquí Sherlock Holmes en El misterio de los bailarines o Edgar Allan Poe en El escarabajo dorado, la forma siempre es poco a poco, ¿no? Descifrando qué quiere decir este símbolo, luego el siguiente, poco a poco, siempre de menos a más. Decía Aristóteles, start small and build, ¿no? El secreto de toda comedia comienza por lo pequeño, poco a poco, y luego vete creciendo, ¿no? Pues lo mismo aquí. Poco a poco, uno a uno, fue, como digo, Marshall Nirenberg al que se le ocurrió esta idea genial y decía, vamos a ver, en primer lugar, si con cuatro letras no puedo codificar 20 aminoácidos, tendré que coger pues, las letras agrupadas o de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, haciendo cálculos, los tienen en el libro, pues vieron que tenían que ser por lo menos de 3 en 3, ¿no? Pero entonces se le ocurrió algo muy inteligente. Dijo, vamos a poner un mensaje en el que pongamos una única letra, la repetimos, por ejemplo, 20 veces, o aquí solamente tenemos unas cuantas porque no nos entraba en la pantalla, pero por ejemplo, 20 As, y a ver lo que hacía, a ver lo que fabricaba. Y resulta que el astillero de la célula, el ribosoma, fabricaba una única, una proteína monoaminoacídica, con un único aminoácido, hacía solamente lisina. Entonces, si eran de 3 en 3, pues ya sabía que las 3 As era el código para la lisina. ¿Qué fueron haciendo? Fueron haciendo, probando todo, probando absolutamente todo. Probando luego todo Gs, todo Cs, todo Ts, luego probando, pues vamos a ver qué pasa si ponemos A, T, A, T, A, T, y así hasta que lograron fabricarlos todos, y fueron poco a poco viendo cómo se formaban todas y cada una de las proteínas, y en algunos casos incluso se lanzaban otros mensajes, ¿no? Por ejemplo, se vio que algunas de las 3 letras podían dar lugar a la señal de parar, y ahí se paraba la construcción de la proteína, o como una en concreto era la señal de empezar, que era la metionina, AUG, siempre empezaban por ahí. Se dieron cuenta, oye, qué curioso que todas empiezan por AUG. Entonces AUG resulta que era la señal de inicio, y poco a poco fueron descifrando este código que vemos aquí en pantalla. Ahora que hemos hablado del código, vamos a poder entender un poquito cómo funciona la evolución y por qué decimos que el ingeniero a veces está un poquito despistado. Y en primer lugar vamos a hablar de ese ingeniero despistado, que no es otra cosa que una enzima, que es esa enzima, la DNA polimerasa, del que ya hemos hablado en el 4º capítulo, que es el que se encargaba de replicar el genoma. Al replicar el genoma, a veces el enzima comete errores al hacer esa nueva hebra, y entonces introduce lo que se denomina algo que da mucho miedo, ¿no? Antes lo denominamos mutación, ahora incluso sociedades científicas dicen que hablemos de variación. Variación porque, bueno, porque no siempre es mala, la mutación parece que tenía carácter peyorativo. Una mutación no es otra cosa que un error en el genoma. Puede ser, por ejemplo, tan simple como cambiar una letra. Donde hay una A, se equivoca el enzima y copia una G. Y entonces se produce un cambio. Ese cambio puede tener 3 consecuencias. Que lo deje todo igual, o sea, que sea indiferente. Que produzca una mejora, ojalá no, pero pocos son los casos. Y otra posibilidad, que produzca un deterioro, que produzca un empeoramiento. Esos son los 3 únicos escenarios posibles que tienen lugar después de una mutación. Una variación, como se prefiere ahora que se les llame, sobre todo cuando no tienen una consecuencia negativa. Pero, ¿cómo se traduce esto al mundo molecular? Vamos a tratar de dar un pasito más y no quedarnos ahí con una descripción tan genérica y tratar de entenderlo, porque van a ver ustedes que en realidad, aunque parece muy complicado, los mecanismos que hacen posible la vida son sencillos, y si los entendemos podemos tener un acceso directo a la comprensión de los mismos, pero de forma totalmente automática. Van a verlo ustedes. Me comprometo a tratar de conseguirlo. Aquí tenemos el código genético y vemos, por ejemplo,
un aminoácido. Ahí lo vemos en pantalla, la serina. ¿Vale? Vemos que esa combinación, UC-SIUS, esto es código RNA, una pequeña matización. Dirán ustedes, ¿cómo puede ser? ¿Qué hacen esas US ahí? Si ha dicho que el genoma son As, Cs, Gs y Ts. Bueno, pues como ven aquí en el RNA, en vez de Ts, lo que hay son Us. Se llaman uracilos. Pero da igual, es idéntico, simplemente donde hay una T en el DNA, en el RNA hay una U. UCU sería serina. Entonces, ese uracilo del principio, que vemos ahí, vemos que en la prolina, si ven aquí debajo, es una C. La prolina es idénticas instrucciones, CCU y UCU sería serina. Entonces, si al ribosoma le mandamos la instrucción UCU, va a colocar un ladrillo que es la serina. En cambio, si le mandamos la instrucción CCU, va a colocar un ladrillo que es la prolina. Entonces, una mutación, lo que sería, es cambiar esa U por esa C. Si donde tiene que haber esa U se equivoca la DNA polimerasa y copia una C, ese paciente, cuando envíe esa proteína al ribosoma para construir, en el lugar de la serina, lo que va a poner el ribosoma es una prolina, un aminoácido distinto, un ladrillo distinto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué consecuencias puede tener eso. Imagínense ustedes esta proteína, una proteína que tiene una función que seguro que a ustedes se les ocurrirá rápidamente cuál puede ser, ¿no? Pues, en primer lugar, el hecho de que cambiar esa serina por esa prolina tenga consecuencias perniciosas, beneficiosas o sea indiferente, va a depender de en qué lugar de la proteína esté colocado ese ladrillo. No es lo mismo, por ejemplo, en el mango, que ese ladrillo sea parte del mango, que sea parte del tornillo, que hace que puedan girar en esa tijera esas dos hojas, o que sea parte de la hoja, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que hay ladrillos vamos a poner, de diferentes colores y sabores, o de diferentes materiales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si la serina es un ladrillo de madera, y la prolina es un ladrillo de plástico, pues si es en el mango, seguramente va a ser indiferente. ¿Qué más da que el mango de la tijera sea de madera que sea de plástico para su efecto, ¿no? En cambio, si es en el tornillo, quizás el mango de madera con el tiempo se acabe gastando, y entonces el paciente que tenga esa mutación, pues igual después de 20 años de usar el tornillo de madera, acabe teniendo problemas porque se gasta el tornillo, ¿no? Pero también pueden ser mutaciones beneficiosas, porque imagínense ustedes que un ladrillo es de plástico y otro ladrillo es de metal. Pues por ejemplo, si afecta a esta zona de aquí y se coloca un ladrillo de metal, pues seguramente la tijera va a funcionar mejor con un ladrillo de metal en esa posición, o sea, con las hojas de metal que con las hojas de plástico, ¿no? Entonces, como digo, pues a veces las mutaciones pueden ser beneficiosas, otras veces perniciosas y otras veces pues totalmente indiferentes. Pero el secreto de las mutaciones no es más que esto. Es tan sencillo como esto, y por eso digo que se puede entender de forma muy fácil. Luego es complejo, ya no tanto el mecanismo. Los mecanismos que hacen posible la vida son sencillos, pero las consecuencias de las mismas, las interacciones, el por qué unas determinadas mutaciones, todas ellas juntas en un determinado paciente, en un determinado contexto, esta de aquí, esta otra de allá, un poquito de acá, un poquito de acá, dan lugar a una determinada enfermedad. Eso ya es más complejo, evidentemente, claro que sí. Pero entender la base de por qué se produce esto, como digo, es muy sencillo y cualquiera puede salir de aquí esta tarde entendiéndolo. La mayoría de las mutaciones es como en este famoso juego de hundir los barcos, de hundir la flota, van a ser totalmente indiferentes, ya no porque caigan en el mango de la tijera, sino que muchas veces es que ni siquiera van a dar en el barco, van a dar agua. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestro genoma no contiene instrucciones de cómo construir proteínas. La mayor parte pues tiene funciones estructurales o de protección, o todavía no se sabe exactamente para qué van en algunas partes. Durante algunos años se le llamó incluso DNA basura, porque no codificaba genes. Pero bueno, la idea es que por lo menos nos protege en ese sentido, que afortunadamente lo más probable, si a mí me cae una mutación en alguna parte de mi genoma, lo más probable es que dé agua, que no dé a ninguno de los barcos. Y luego una vez que dé al barco, si tengo la mala suerte de que me den alguna proteína, pues habría que ver todavía tendría la posibilidad de que sea indiferente y, como hemos visto, que caiga en el mango, o incluso que suponga alguna ventaja, igual si tenemos suerte. Y esto, de lo que hemos hablado ahora, en realidad son las bases moleculares de
de la evolución, ¿no? La evolución, desde el punto de vista molecular, no es otra cosa que el resultado de estos mecanismos, pero a lo largo de muchísimo tiempo, a lo largo de miles de millones de años. Ir acumulando mutaciones que se van pasando de padres a hijos y luego de una generación a otra y de una generación a otra en diferentes especies, pues dan lugar a los famosos cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué las jirafas, de esto se habla en el capítulo, no vamos a tratar de aquí de abordar la profundidad que está reservada al texto escrito, ¿no? Sería imposible, tendríamos que estar aquí horas hoy hablando de esto, pero un poquito comentar simplemente que esto tan sencillo, estos mecanismos tan sencillos, si les dejamos mucho tiempo, pues puede ser la mejor explicación que tenemos para el fenómeno de la evolución, esa explicación molecular de cómo se van acumulando esas mutaciones que pues, pueden llegar a producir una ventaja, ¿no? Por ejemplo, si a la jirafa le hacen que el cuello sea un poquito más largo y esto le produce una ventaja, pues lo más probable es que esa ventaja también sea una ventaja evolutiva, se entiende, que reproductiva, que pueda tener más alimento, lo que sea, llegar a hojas en árboles más altos, sobrevivir más y en último término acabar reproduciéndose y pasar su genoma a su descendencia, como habían hecho aquellos pobladores del norte de Europa a sus descendientes con esa capacidad de poder seguir tomando leche durante la etapa adulta, ¿no? Y esto fue lo que dio al traste con un error observacional que había cometido nada más y nada menos que Aristóteles, un error aristotélico, que era de los caracteres aprendidos, la herencia de los caracteres aprendidos. Aristóteles pensaba que los caracteres aprendidos que se heredaban, ¿no? Él entendía que pues, si alguien había estudiado música, era capaz de transmitir a su descendencia una serie de caracteres que le facilitaban el arte musical, ¿no? Pero algo que hubiese aprendido, de tal manera que si yo, por ejemplo, aprendiese árabe, le fuese a pasar a mi descendencia unos caracteres que le permitiesen hablar ese idioma, ¿no? ¿Por qué digo que habéis un error fruto de la observación? Porque Aristóteles lo que veía era que los hijos de los músicos eran buenos músicos o tenían más facilidad para la música, pero esto, como digo, es un error puramente observacional, porque lo que seguramente tenían eran pues, un ambiente más propicio para la música. La evolución cultural, de esto también se habla en el libro, es mucho más potente y muchísimo más rápida que la evolución natural, y en segundo término porque quizás lo que sí que les pasaban eran determinados caracteres que daban pues, facilidad musical, ¿no? Si por ejemplo una determinada persona tenía unas características en las proteínas del oído que le hacían pues, poder distinguir mejor los sonidos o la afinación, pues eso sí que se lo pasaba al hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las jirafas tienen el cuello más largo porque esto les permite comer las hojas de los árboles y no por comer las hojas de los árboles tienen el cuello más largo. Esa es la diferencia. No sé si se entiende con ese juego de palabras, pero es la clave de todo. O sea, el hijo del músico toca mejor o tiene facilidad para la música porque el oído del padre era propio para la música y entonces en cierto modo el padre toca música porque tenía el oído apropiado para la música, no hace el oído apropiado para la música por tocar música. Eso es la idea. No obstante, como es un poquito, ya digo, regresado al juego de palabras, les invito a descubrir las claves de todo esto en el capítulo 6 del libro. Y por último, para terminar ya, vamos a hablar de la peligrosa inmortalidad, de los peligros de la inmortalidad. Y aquí vamos a hablar de la cara más, pues quizás amarga de la naturaleza, que es cuando muestra la cara más desagradable de todas, es la de la enfermedad. Y para ello vamos a hablar de la ciudad de los inmortales, ¿no? La literatura siempre, la verdad, que nos ha puesto a los inmortales en una posición bastante, pues, poco deseable, ¿no? Desde el retrato de Dorian Gray, la famosa y única novela de Oscar Wilde, hasta pues, el cine con Los Inmortales, de Sean Connery y Christopher Lambert, ¿no? 1986, una película que hoy en día llaman de culto, o el propio Jorge Luis Borges, ¿no? En El Inmortal, esa historia del tribuno Marco Flaminio Rufo, que por fin da con esa ciudad de los inmortales después de mucha búsqueda y lo que se encuentra pues, son casi infraseres, ¿no? Prácticamente pues, unas sombras de lo que fueron seres humanos.
Y es que la auténtica ciudad de los inmortales en el fondo es infrahumana, porque los inmortales que fueron, que son y que serán y que todavía están entre nosotros, son simplemente bacterias, son seres muy monótonos, únicamente unicelulares, pero que tienen la capacidad de reproducirse y hasta el infinito, ¿no? De todas las veces que haga falta y se reproducen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Una bacteria con el suficiente alimento, una sola, sería capaz de más o menos en unas 24 horas de cubrir la superficie de la Tierra con una capa de 4 metros. Imagínense ustedes, ¿no? Tremenda la capacidad que tienen pero ya digo, una vida pues, muy monótona, ¿no? La complejidad, el aumentar en complejidad implicó necesariamente la aparición de determinados mecanismos de muerte. Decía el profesor López Otín en su trilogía de la vida que para aumentar en complejidad tuvimos que, y lo dice evidentemente, inventar la muerte, ¿no? Con todas las comillas que se quieran poner a ese inventar, pero fueron necesarios determinados mecanismos de altruismo, se habla de ellos también en el libro, que hicieron que algunas células fuesen capaces de sacrificarse para el buen funcionamiento de la comunidad celular en su conjunto, ¿no? Y así nuestras células no son inmortales, como vamos a ver, a diferencia de las células unicelulares como las bacterias. Nosotros somos seres pluricelulares y estamos pues, sujetos a unos límites. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora a la hora de hablar de las moiras, las famosas moiras de la mitología griega, ¿no? Cloto, que tejía el hilo de vida, Laxis, que lo medía, y Atropos, con su tijera que lo cortaba cuando tenía ya la longitud necesaria, ¿no? La parca romana, que decían los romanos. Pues es que el límite, ese límite que medía Laxis, lo describió Leonard Hayflick, que siempre hoy se me ha olvidado mirarlo, siempre que hablo de él, miro a ver si todavía sigue vivo. Espero que el bueno de Leonard siga vivo, pero ya nació en 1928, cada vez va cumpliendo más años, ¿no? Pero fue Hayflick quien describió que nuestras células tienen un límite y más o menos pueden dividirse unas 50, unas 40, 50 veces. ¿Por qué? Porque en cada división nuestras células, que a diferencia de las células unicelulares, tienen cromosomas lineales, no circulares, pues van acortando los cromosomas de una división a otra, acortándose cada vez más y más los extremos de los cromosomas, los famosos telómeros, hasta que hay un momento en el que el cromosoma se queda sin telómero. Hay gente que los describe como los capuchones de los cordones, que tienen una protección, los cordones, así a forma de plástico, y cuando eso se agota ya no se puede seguir replicando el cromosoma porque se destruiría. Esto es muy importante porque se ha visto que existe una enzima, y esto me dio el premio Nobel de Medicina y Fisiología a Liz Blackburn en el año 2009, que es capaz de volver a tejer esos extremos. Se llama la telomerasa. Y como digo, como en esa imagen tan bonita, se ve ahí alegóricamente cómo logra tejer de nuevo el telómero y volver a hacerlo más largo. Algo que se había acortado, lo vuelve a hacer más largo. Y esto inmediatamente, bueno, pues dio ideas a aquellos que lo tienen todo menos la inmortalidad, de tratar de imitar a estos caballeros que tenemos aquí en pantalla. Todos ellos son supercentenarios, son gente que pues, ha vivido más de 105, 110 años, gente que incluso llegan hasta los 115 años, y en ellos se ha visto que se ha observado como tienen normalmente células con unos extremos teloméricos muy largos, ¿no? Entonces, una de las muchas cosas que no es la única, pero una de las muchas cosas que predisponen a la longevidad es el tener extremos en los telómeros muy largos. La idea sería, pues cuanto más largos tengo los telómeros, pues más probabilidades tengo de llegar a estas edades, ¿no? Entonces, como digo, rápidamente surgió una idea que seguramente que alguno de ustedes ya esté pergeñando, ¿no? Que tenga en mente ahora es, vamos a aumentar nuestros telómeros. Pues efectivamente esto es lo que mucha gente ya ha empezado a hacer de forma un poquito inconsciente, por medio de suplementos como este, que es un inductor de la telomerasa. No es que se estén comiendo telomerasa, sino que toman un inductor de la telomerasa, tratan de activar la telomerasa de nuestras células. Todos tenemos telomerasa, pero está inactiva, tratan de activarla para, pues la idea es muy sencillo, ¿no? Entender, vamos a extender los extremos de nuestros telómeros para vivir más, ¿no? O incluso en un sueño así, para vivir para siempre, ¿no? Para llegar a ser inmortales, vamos a extender los extremos de nuestros telómeros. ¿Cuál es el problema? Que quizás, esto no lo podemos saber, pero quizás
Ese poquito es lo único que le falta a alguna de nuestras células para acabar de completar lo que se denomina una transformación maligna, que es lo que permite que una de nuestras células se vuelva egoísta, inmortal y viajera. Egoístas, inmortales y viajeras, título del tercer libro del doctor Carlos López Otín, dentro de esa trilogía de la vida, que hace referencia a las 3 características que tiene que tener una célula para completar una transformación maligna. Esto es como denominamos a las células cancerígenas. ¿Por qué? Porque las células del cáncer son egoístas, consumen todos los recursos energéticos de nuestro cuerpo. Por eso, en estadios ya muy avanzados de la enfermedad, los pacientes suelen verse así muy chupados, se denomina cactíticos en medicina. ¿Por qué? Porque estas células usan muy mal la glucosa. En vez de utilizar la glucosa de forma normal, que es lo que denominamos el ciclo de Krebs, utilizan la glucosa de forma inefectiva por medio de lo que se denomina efecto Warburg. Y si nosotros en condiciones normales de cada una sola molécula de glucosa conseguimos, por ejemplo, en orden de unas 30 veces más moléculas de energía, estas células únicamente consiguen 4, entonces para conseguir la misma energía necesitan pues unas 6, 7 por 4, entre 7 y 8 veces más glucosa, ¿no? Entonces, claro, son muy egoístas, tratan de coger toda la energía. Luego son inmortales porque ellas son las únicas células de nuestro cuerpo que tienen activada la telomerasa. Las células cancerígenas no están sometidas al límite de Hayflick. Si estuviesen sometidas al límite de Hayflick, no habría tumores, porque una célula solamente se puede, como he dicho, multiplicar 50 veces. 50 veces a nivel celular es ínfimo. No habría un tumor de 50 células, es que costaría verlo con el microscopio, ¿no? Jamás habría, no existiría el cáncer si las células respetasen el límite de Hayflick. Pero esquivan el límite de Hayflick activando la telomerasa y saltándoselo, porque sus telómeros siempre están largos. Y por último son viajeras porque dan lugar a la temida metástasis, ¿no? Son capaces de viajar a otros territorios y asentarse allí, hacer como pequeñas colonias en esos nuevos territorios, ¿no? Entonces, cuidado con lo de la telomerasa, porque quizás una célula ya es egoísta, ya tiene las características necesarias para viajar y lo único que le falta es volverse inmortal, ¿no? Entonces lo último que queremos es ayudarlas en ese sentido. El cáncer es una enfermedad terrible como esta que nos presentaba aquí en este óleo el pintor colombiano Cristóbal Rojas, y es muy difícil que encontremos por sus características, una bala de plata para acabar con ella. Con bala de plata o silver bullet hacemos referencia a un medicamento que solamente con él se acaba, ya da en la diana, ¿no? Que es suficiente esto para acabar con una determinada enfermedad, ¿no? Algo así como, bueno, yo tengo cefalea y solamente con un paracetamol ya me quito el dolor de cabeza. Pero esto es una cosa muy compleja porque hemos visto que pues, implica alteraciones moleculares ya hasta el punto de vista más íntimo y por lo tanto pues, es prácticamente inviable que pensemos en una solución en clave de una bala de plata, ¿no? Va a ser el día que se consiga, quizás no hacer desaparecer, porque por las propias características que hemos explicado aquí, o por lo menos he intentado explicar hoy, de la biología molecular, al ser consustancial a la propia pues, anatomía y arquitectura de la vida a nivel molecular, es una enfermedad de alteraciones moleculares, el pensar en que algo tan complejo nunca va a tener alteraciones como es la estructura molecular de nuestro cuerpo es impensable. Entonces no me gustaría decir el día en que se vaya a erradicar, ¿no? Porque erradicar no se va a erradicar, pero el día en que seamos capaces de controlarlo en un mayor porcentaje, porque bueno, hay que también ver el vaso pues, medio lleno, y en este sentido pues, el 50% de los tumores sí que tienen solución. Pues el día en que logremos controlar quizás el otro 50% o el mayor porcentaje de ese otro 50%, no va a ser con una única bala de plata, sino va a ser con un abordaje por todos los frentes, por tierra, mar y aire, y además no prêt-à-porter, sino bespoke, a medida para cada uno de los pacientes, porque aunque decimos que tal paciente tiene leucemia y que tal paciente también tiene leucemia, o que tal paciente tiene un cáncer de estómago y tal paciente tiene un cáncer de estómago, en realidad no hay dos cánceres iguales, porque el perfil mutacional de cada uno de los pacientes va a ser distinto. Entonces, un tratamiento, si no perfecto, pero sí óptimo, va a necesitar adaptarse a las características de cada uno de los pacientes.
Y quizás por eso, y volvemos al principio de todo, decía el doctor Ochoa que la medicina será molecular o no será, porque en términos del siglo XIX o de principios del siglo XX quizás podíamos quedarnos contentos a otra escala, ¿no? Y bueno, pues hacer tratamientos más genéricos, no tan etiopatológicos, no yendo tanto al origen, sino más semiológicos, yendo a la semiología, a los síntomas, se trataban enfermedades por los síntomas, los signos, pero ahora, y era algo que ya adelantaba hace ya años, antes de fallecer, en los años 60, el doctor Marañón, en el prólogo del famoso libro el manual de semiología que se editaba junto al profesor Balcells, en el que decía que ahora se pasaba de una medicina de los síntomas a una medicina de los orígenes, de etiológica, de ver por qué ya no era suficiente describir el síndrome, sino que había que pasar a entender cuáles eran las causas, por qué se estaba produciendo y tratar esas causas, ¿no? Pues aquí un poquito parecido en el cáncer, ¿no? Y en todas las enfermedades. Las causas y los mecanismos son moleculares y por eso la medicina, si quiere estar a la altura, tiene que ser molecular, como decía el doctor Ochoa con esa frase de que la medicina será molecular o no será. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Pues muchas gracias, Pablo Argüelles, doctor Argüelles, por esta lección extraordinaria que permite conocer más el libro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mientras alguien se anima a alguna pregunta o algún comentario, yo quiero recordar que hemos incluido, lo cual es un orgullo muy grande, esta presentación en nuestro foro denominado Encuentros de Educación y Salud. De manera que con este acto inauguramos también esos encuentros. Estamos encantadísimos, un verdadero lujo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? Mientras se animan, quiero comentarte algo, Pablo. Permítame que te tutee, por supuesto es algo recíproco. El otro día leí una noticia, yo que no pertenezco a este ámbito, que me llamó la atención, no sé si lo habéis escuchado, el caso de una medusa, me parece que es, que tiene la capacidad de ser inmortal. Y bueno, se están haciendo investigaciones en torno a esta cuestión, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque se regenera continuamente y de alguna manera pues abre las puertas a ver qué mecanismos también, no sé si moleculares o de todo esto que nos has comentado, que a lo mejor alguna aplicación tiene para el ser humano en algún momento. Gracias. Nada, claro que sí. Turpopsis se llama ese género de medusas y por supuesto, claro que moleculares, y es una entidad curiosa, una entidad muy sencilla, como por ejemplo también la hidra, otro ejemplo, pero en general la idea es que todos estos seres que tienen mecanismos de regeneración que prácticamente son perfectos y que por lo menos en un tiempo observacional dentro de nuestras capacidades podríamos hablar de inmortalidad por la esperanza de vida tan enorme, de miles de años por lo menos, todos comparten algo en común, que es la simplicidad, la sencillez. Quizás no a nivel extremo de las bacterias, unicelular, pero sí a nivel de una medusa diminuta como es esta Turpopsis o a nivel de la gemación de la hidra, etc. El precio de la complejidad, el precio de la inteligencia o digamos de la complejidad en sí misma celular es la mortalidad. Es la muerte, ¿no? Ese es el precio de pasar de ser algo muy sencillo a ser algo más complejo, ¿no? Pero también algo más bonito, ¿no? Esto también, la literatura también nos habla mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, el famoso escritor, ahora ya no tan de moda, iba a decir, quizás de Tolkien, J.R.R. Tolkien, ¿no? De mediados del siglo XX,
en su mitología tiene criaturas inmortales como los elfos, pero luego están los seres humanos que están, decían, que se les había otorgado el don de la mortalidad, ¿no? ¿Cómo el don de la mortalidad? ¿No? Parece como en la maldición de la mortalidad. No, era el don de la mortalidad porque les hacía tener una vida más brillante, ¿no? Era más intenso quizás, pero esa idea de que es el precio que se paga por tener una complejidad mayor, ¿no? de la de una sola célula. Y la segunda parte de la pregunta, si esto tiene alguna utilidad, el estudiar este tipo de cosas curiosas en los seres que comparten con nosotros este planeta, pues claro que sí. Por ejemplo, la ballena azul, un mamífero, al igual que nosotros, aunque es un poquito diferente a nosotros, la ballena azul vive casi 2 siglos, o más de 2 siglos, incluso más de 200 años, y prácticamente es rarísimo que tenga tumores. Esto se ha estudiado, por ejemplo, y se ha visto que la ballena azul tiene mecanismos de reparación de daños en el genoma que nosotros tenemos, pero ella los tiene por duplicado. En la ballena azul, algunos de los mecanismos que nosotros tenemos que reparan nuestras células y que con los años se van deteriorando, pues la ballena azul, como tiene dos copias más o 4 copias más en algunos casos de estos mecanismos, pues es mucho más difícil que se le deterioren, y entonces por lo tanto tiene una vida muy larga y además ausente de neoplasias, ausente de tumores, ¿no? Esto se puede entender de forma muy sencilla con una mutación muy conocida que es el BRAF1. Es una mutación de cáncer de mama. Por ejemplo, una paciente con esta mutación muy conocida por todos es Angelina Jolie, la famosa actriz estadounidense. Esta mutación se basa en que las personas tenemos 2 copias de ese gen, de ese BRAF. Y ese gen repara daños en el genoma. Estas mujeres que tienen, y digo mujeres porque también hay hombres, pero bueno, sobre todo suele ser el fenotipo en mujeres en cáncer de mama, que tienen esa mutación, tienen dañado uno de esos 2 genes. Tenemos 2 alelos en cada gen, una copia de nuestro padre y otra de nuestra madre. Las mujeres, una de esas 2 copias la tienen mal, la tienen dañada. Y por avatares de la vida, lo normal es que normalmente antes de llegar a cumplir 40 años, alguna de las 2 copias se dañe. Entonces, como solamente tienen una, están mucho más descubiertas a la posibilidad de tener un cáncer de mama, porque como solo tienen una, en el momento en que esa se deteriore, empiezan a acumular mutaciones. La diferencia es que la ballena, por ejemplo, igual tiene ahí 4 copias, entonces, aunque se le dañe una, tiene las otras 3, y por eso son mecanismos que nos permiten conocer primero, y luego quizás el día de mañana, de momento todavía no, pero quizás el día de mañana llegar a curar. Con el sentido de decir, bueno, pues sí, si esto es una estrategia de protección, vamos a tratar de incorporar a estas mujeres de alguna manera un nuevo gen para esto, o esta proteína de forma sintética que haga esta función. Entonces, por supuesto que la observación de estos fenómenos en la naturaleza, quizás no tan interesante el tema de la inmortalidad como para decir vamos a tratar de llegar a ser inmortales como la medusa, porque para eso igual tenemos que volvernos medusas, pero sí vamos a ser tan sanos como la ballena, por ejemplo, más interesante igual. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Barrosa. Bueno, pero la medusa se las trae, ¿eh? Yo que soy del norte, me gusta el mar, entonces como me pille, vamos, me cepilla. Vamos. Sí, bueno, por supuesto, claro, cuando hablo de sencillez, lo hablo desde el respeto más grande hacia esas otras especies con las que compartimos el mundo, ¿no? Me refería a complejidad en cuanto, por ejemplo, al número de células, etcétera. Incluso pueden llegar a ser muy bonitas, porque todos tenemos en mente, por ejemplo, las alas de una mariposa o esos tonos que pueden tener las medusas. No me refiero a que no tengan ningún interés ni ninguna belleza en sí misma o que sean simples en ese sentido, ¿no? Me refería a, bueno, por ejemplo, evidentemente una medusa no va a escribir el Quijote ni va a componer ninguna sinfonía, ¿no? A esto me refería. Picar, sin duda, sí. Muchas gracias. Pablo, ¿qué papel juega la epigenética
en la activación o inhibición de determinados genes y qué investigaciones se realizan en este sentido también en medicina. Bueno, la epigenética, si recordamos el capítulo número 2, sería como esa cobertura del pastel, ¿no? Una cosa es el genoma y otra cosa es el epigenoma, ¿no? Esa cobertura del pastel no puede ser de otra forma que molecular, no es nada mágico, son moléculas, pero son marcajes moleculares añadidos a posteriori por avatares de la vida. Por ejemplo, podemos imaginar el fumar o estar viviendo en una ciudad como Madrid. La diferencia, por ejemplo, de estar viviendo en otro sitio donde no hubiese tanta polución o determinadas, o simplemente el sol que nos da, las mutaciones o determinados marcajes moleculares que puedan venir por ahí, pueden llegar a silenciar algunos genes, por ejemplo, metilar a los promotores de algunos genes y hacer que no se expresen tanto, o llegar a hacer que se pongan en marcha otros, ¿no? El marcaje molecular, por ejemplo, la acetilación o desacetilación de las histonas, tiene que ver con ese empaquetamiento que hablamos de los nucleosomas, de tal manera que la epigenética puede efectivamente, sin llegar a cambiar la genética, cambiar totalmente el resultado, ¿no? El resultado es que sea totalmente distinto. Por ejemplo, un equipo de fútbol, algo que se conoce muy bien, teniendo la misma plantilla, por ejemplo, una sanción a uno de los jugadores que le impida participar en el equipo, en el partido siguiente, puede, sin cambiar la plantilla del equipo es la misma, puede cambiar totalmente la configuración sobre el terreno de juego, ¿no? Entonces, en este sentido, la epigenética es muy importante y también, por supuesto, claro que se están estudiando. Porque, por ejemplo, en determinados tumores cerebrales, por ejemplo, en determinados glioblastomas, se ve que algunos de estos tumores tienen una posibilidad de expulsar, una bomba de fármacos, que es como se denomina, de expulsar el quimioterápico, por ejemplo, que utilizamos para matar la célula. Según entra en la célula, esa célula lo expulsa para afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede ver como si tienen metilada ese gen, y por lo tanto no están expresando tienen en la plantilla del equipo está ese jugador, está esa bomba de fármacos que expulsa los fármacos, pero está sancionado y no puede jugar, aunque no está presente. Pues entonces esos pacientes van a ir mejor, porque el tumor no va a poder expulsar el fármaco. Y eso solamente por un marcaje epigenético. La genética es la misma, pero la epigenética es distinta. Entonces, por supuesto que es totalmente trascendental y muy importante. Uno de los campos que más se está estudiando, por supuesto, también la epigenética. Y en este sentido, por ejemplo, animar a todo el mundo a animar o desanimar a fumar, animar a dejar de fumar, porque hay, no solamente el tabaco no solamente es capaz de hacer muchas alteraciones a nivel genético, sino también a nivel epigenético. Pues muchas gracias, Pablo. Nos has hablado también de la medicina personalizada, que yo creo que en todas las ramas de la medicina se está avanzando mucho en este sentido, lo cual es muy positivo, por supuesto. Has hablado igualmente de algunas figuras muy relevantes, nada menos que del doctor Severo Ochoa, vinculado también a este centro asturiano, y de Margarita, la doctora Margarita Salas, asturiana universal también por nuestro centro, con otros centros hermanos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues te agradecemos enormemente esta charla, esta conferencia, esta presentación de un libro. Ahora lo que procede es que todos los que quieran, por favor, que se acerquen a la mesa, que tienen el lujo de llevarse un ejemplar firmado. Y luego hablabas de la literatura, un poco para recordar nuestra condición mortal. Yo quiero también recordar a uno de los grandes de nuestras letras, a Quevedo, y con él pues valga ese recordatorio poético y valorativo de la mortalidad, ¿no? Porque podíamos parafrasear a Quevedo y decir que polvo seremos, más polvo enamorando. Muchas gracias a todos y ahora a firmar el libro. Gracias.